Génesis 31:51. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Labán, en su insistencia por no perder del todo el control de la situación, vuelve a señalar el majano y la señal, como si al repetir lo visible pudiera aferrarse a una posición que ya ha perdido. Quiere dejar claro que esa señal no es solo de Jacob, sino también suya, porque hay corazones que, aún enfrentados a la justicia divina, se resisten a reconocer su derrota. Él mira las piedras, el montón que fue levantado en medio de tensión y verdad, y lo llama testigo, pero la señal ya no le pertenece. Es una marca que grita libertad, no dominio. Jacob la levantó, pero Dios la permitió. Y aunque Labán quiera darle su propia interpretación, esas piedras no cargarán su versión. Porque cuando Dios interviene, las señales no hablan por quien las impone, sino por quien fue vindicado. Y Jacob no discute. Deja que el testimonio sea lo que es. Evidencia de un ciclo cerrado, de una opresión vencida, de un pacto sellado con la memoria de quien caminó en obediencia, aunque haya sangrado en silencio. Génesis 31:52. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano y de esta señal contra mí, para mal. Finalmente, Labán establece lo que no pudo evitar, una frontera de protección, no como un pacto de confianza, sino como una línea de defensa. Dice que ninguno de los dos pasará de esa señal para hacer mal. Es irónico, porque Jacob nunca buscó hacerle daño, pero Labán teme que su autoridad caída se vuelva en su contra. El justo nunca necesita venganza, solo necesita distancia, y Dios la concede. Este majano se convierte en un muro invisible, no hecho de piedras, sino de memorias. Ninguno pasará más allá, porque más allá está el pasado. Jacob no necesita volver. Lo que tenía que decirse, ya fue dicho. Lo que tenía que ser juzgado, ya lo fue. Las piedras hablarán por los siglos. Serán la voz del límite, del basta, del hasta aquí. Porque a veces la justicia no necesita castigos ni batallas. Solo necesita que ambas partes acepten que hay una línea que ya no se puede cruzar. Y que Dios como testigo eterno guardará ese pacto. Génesis 31:53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, el Dios de su padre, juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Labán apela hasta un juicio divino, invocando a los dioses de Abraham y Nacor, mezclando creencias, diluyendo el monoteísmo con tradiciones familiares. Su fe es ambigua, sin pureza, sin dirección. Pero Jacob no se pierde en esa confusión. Él jura por el Dios verdadero, por el temor sagrado que su padre Isaac cargaba, no por costumbre, sino por reverencia. Porque para Jacob, este no es un pacto político, es una línea espiritual. Él no confía en palabras vacías, sino en el Dios que lo ha acompañado. En ese momento, la diferencia entre los dos hombres se vuelve más clara que nunca. Uno habla de lo divino como un instrumento de control. El otro lo honra como fuente de dirección. Jacob sabe quién lo ha guiado. No necesita nombrar a muchos. Solo uno basta. El Dios del pacto, el Dios del desierto. El Dios que ve y responde. Y al jurar por él, reafirma que su camino no será dirigido por temor al hombre, sino por temor a Dios. Esa es la base de su andar. Génesis 31:54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Después del pacto, Jacob no sigue el camino de Labán. Él hace algo más profundo. Levanta un altar, ofrece sacrificio, convoca comunión. No hay venganza, no hay fiesta vacía, hay adoración. Porque cuando se cierran ciclos dolorosos, lo primero no es celebrar, sino consagrar. Jacob ofrece lo mejor, no por obligación, sino por gratitud. Sabe que ha sido Dios quien lo sostuvo. Y lo reconoce con sangre, con pan, con reposo. Llama a sus hermanos, no a enemigos, a los que caminaron con él, a los que vieron el proceso, a los que compartieron el peso. Ellos comen pan sobre el monte y luego duermen. Por fin, duermen. Porque el descanso verdadero solo llega después de la justicia. La noche no es de vigilancia, sino de paz. El monte ya no es de conflicto, sino de comunión. Y Jacob duerme con la conciencia tranquila.
Ha hablado, ha pactado, ha adorado. Ahora puede seguir. Porque cuando un corazón ha sido liberado, lo único que queda es ofrecer todo al Dios que hace nuevas todas las cosas. Génesis 32, no. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Este es el resultado de una decisión justa. Jacob no se detiene. No se queda en la escena del pacto. No se regodea en lo vivido. Sigue su camino, el que Dios le mostró, el que le fue prometido. Y en ese andar obediente no se encuentra con enemigos, sino con ángeles. El cielo le sale al encuentro, no cuando estaba en el conflicto, sino cuando obedeció y avanzó. Porque la presencia divina no siempre se manifiesta en la batalla, sino en el paso siguiente. Jacob ve ángeles, seres celestiales que confirman: vas por el camino correcto, no has perdido el tiempo, no te has equivocado al marcharte. Este no es un sueño como el de Betel. Esto es una aparición directa, la respuesta visual de un Dios que honra la fidelidad. Jacob no necesita más señales humanas. Ha visto el cielo caminar a su lado. Porque cuando uno cierra ciclos bajo la dirección de Dios, lo que sigue no es incertidumbre, es respaldo divino. Y ese respaldo no siempre es ruido. A veces son ángeles que caminan sin hacer preguntas. Génesis 32:2, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Jacob no solo ve ángeles, los reconoce. No los llama visión, ni fantasía, ni ilusión del camino. Dice con claridad: campamento de Dios es este. Porque sabe que cuando uno ha caminado bajo el fuego de la aflicción y ha sido guardado por la mano invisible, la presencia celestial se discierne sin confusión. Mahanaim significa dos campamentos, porque en ese momento Jacob entiende que ya no está solo, que su tienda y la tienda de Dios conviven, que sus pasos ya no son solo de hombre, sino de propósito. El cielo ha decidido caminar junto a él. Este no es un lugar cualquiera. Es la intersección entre lo visible y lo eterno. Y Jacob lo nombra, porque lo que no se nombra se olvida. Lo que no se honra se diluye. Nombra ese momento para nunca olvidar que hay lugares donde la tierra se vuelve umbral y los ángeles confirman la promesa. Mahanaim no es solo tierra sagrada. Es testimonio de que Dios está presente cuando uno sigue caminando sin mirar atrás. Génesis 32:3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. La presencia de Dios no evita el deber pendiente. Jacob ha visto ángeles, pero no ignora el pasado, porque no hay gloria verdadera si uno no arregla lo que está roto. Envía mensajeros no para manipular, sino para preparar el corazón del hermano con el que un día rompió. El Dios de justicia también es Dios de reconciliación. Jacob no evade, no se esconde. Da el primer paso. Él sabe que hay un encuentro pendiente con Esaú, y no espera que las cosas se resuelvan solas. Dios está con él, pero la responsabilidad sigue siendo suya. El campo de Edom no es solo territorio físico, es símbolo de conflicto, de culpa, de miedo antiguo. Y hacia allá se dirigen sus mensajeros, porque los ángeles no sustituyen el deber, solo lo acompañan. Jacob entiende que caminar con Dios no es evitar el pasado, sino enfrentarlo con una nueva identidad. Enviar mensajeros no es debilidad, es sabiduría. Es el primer acto del que no quiere repetir errores, sino sanar raíces. Génesis 32:4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Las palabras de Jacob no son altivas. No busca presentarse como el favorecido por Dios. Habla con humildad, con lenguaje de siervo. Llama a Esaú mi señor, y se llama a sí mismo tu siervo. No por miedo, sino por conciencia. Sabe que el tiempo no borra heridas, y que el orgullo no cura lo que fue roto con engaño. Jacob quiere paz. No desea demostrar superioridad. Por eso habla con respeto. Reconoce el pasado, pero no lo justifica. Explica que ha estado lejos, morando con Labán, detenido por los procesos que Dios permitió. No quiere imponer su nueva realidad espiritual. Quiere restaurar lo que un día se quebró. Su lenguaje es prudente, porque el justo sabe cuándo hablar con firmeza y cuándo hablar con mansedumbre. Jacob ha cambiado. No es el mismo que huyó.
Ahora es un hombre que ha sido tratado por el desierto, por la injusticia, por el cielo. Y ese tratamiento se nota en sus palabras. No habla para defenderse, habla para sanar. Génesis 32:5. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Jacob no alardea de sus posesiones. No enumera riquezas para provocar envidia, sino para mostrar que no viene a pedir, ni a robar, ni a reclamar. Viene completo, con sus rebaños, con su gente, con su carga. Lo dice como quien muestra transparencia. Esto tengo, y vengo en paz. Porque quien ha sido bendecido por Dios no necesita ocultar nada. Su objetivo no es mostrar poder, sino encontrar gracia. Quiere que Esaú sepa que no necesita nada de él, que su regreso no es para invadir ni reclamar, sino para restaurar. Hallar gracia en tus ojos, esa es su meta, porque el que ha visto el rostro de Dios ahora puede buscar el rostro de su hermano. Jacob no confía en sus bienes, ni en su posición, ni en sus títulos espirituales. Confía en la humildad, porque la verdadera victoria no se impone, se ofrece. Y la gracia no se exige, se busca. El que ha sido quebrantado por Dios ya no vive para ganar discusiones, sino para sembrar reconciliaciones. Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. La respuesta trae temor. Esaú no responde con palabras, sino con acción. Viene al encuentro, pero no solo. Viene con 400 hombres, y el corazón de Jacob se sacude. ¿Es esta una señal de guerra? ¿Es venganza? ¿Es protección? No hay explicación, solo un hecho. Esaú viene con ejército. Y en ese instante, todas las memorias del pasado golpean la mente de Jacob. El temor vuelve, no porque haya hecho mal ahora, sino porque sabe que su historia con Esaú quedó inconclusa. Las heridas no sanadas suelen regresar con espada, y aunque ha visto ángeles, ahora el corazón se enfrenta al eco de su error. Dios está con él, pero también lo está el recuerdo de lo que robó. Este es el punto donde la fe se prueba, no cuando todo va bien, sino cuando el pasado se acerca armado. Jacob no huye, pero su alma tiembla, porque aunque uno haya cambiado, el otro tal vez no. Y en ese terreno incierto, solo la presencia de Dios puede sostener al justo que ya no quiere pelear, sino ser perdonado.